Linda palabra del Señor, inspirándonos a crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor, que eso nos lleva a una vida de madurez espiritual, dejando de lado la niñez, que es una etapa propia, ¿verdad?, de todo ser. Vamos creciendo y adquiriendo madurez en el Señor. Pero esta noche quiero hablar a la gente madura, y creo que todos son maduros aquí. Hay 4 que tienen coraje, los demás no se animan. Tengo gente madura aquí esta noche para escuchar esta palabra. Bien, en las semanas anteriores he estado hablándole, y en los devocionales estoy escribiendo sobre ello. He tomado la responsabilidad de hacerlo personalmente ya por varias semanas, y estoy volcando lo que obvio no cabe en los mensajes, sino tendría que estar predicando por mucho más tiempo aquí. Lo vuelco a través de los devocionales. Quiero que te entrenes para lo que viene del Señor para tu vida, y es descubrir que Él está cerca, tan cerca de ti, descubrir que el Señor quiere usar tu vida y guiarte y protegerte y bendecirte y darte la honra de participar en las cosas gloriosas que Él hace. Entonces, bueno, los devocionales tienen esa palabra de inspiración. Pero en los domingos anteriores les estaba diciendo cómo reaccionar, cómo actuar cuando el Señor se te hace manifiesto. Y en las Sagradas Escrituras y a través de la historia, y aún hablando con hermanos que han tenido experiencias así muy puntuales, que han descubierto la cercanía del Señor, que no es tan misteriosa, extraña y lejana, simplemente tenemos que aprender a descubrir que Él está presente. Hemos descubierto que el Señor se ha hecho manifiesto con palabras de consuelo. ¿Y cómo nos consuela cuando Él nos habla? ¿Cómo nos consuela cuando el Señor nos habla y ministra a un corazón quebrantado? Cuánto consuelo, tremendo consuelo, nos ilumina por dentro y nos llena de fortaleza. Otras veces, llenar ese espacio que quedó vacío por una pérdida, por un fallecimiento de seres amados, y Él supo llenar ese hueco que quedaba en el alma, un dolor muy reconocible, comprensible, ¿verdad? En otras veces, en mucha confrontación y trabajo y desafíos en la vida, nos hace falta eso que nos renueva la fuerza. Y como en la historia bíblica lo hemos experimentado en nuestra historia presente, la gloria del Señor se ha hecho manifiesta y nos ha renovado las fuerzas. Consuelo, fortaleza, iluminación. Pero algo que mencionaba hace 2 domingos atrás es que en muchas de esas manifestaciones del Señor tuvo que ver con encomendarnos algo que hacer, una tarea, una misión, una consigna. Y quiero continuar este concepto hablándoles esta noche de las consignas divinas. En el trato de Dios con nosotros, una de las honras que recibimos del Señor es que Él nos deje participar en lo que Él está haciendo. ¿No te sentirías feliz si alguna persona reconocida por ti te llamara para trabajar a su lado? ¿Te sentirías feliz? ¿Qué tal si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso te invita a participar con Él en lo que está haciendo? ¿Qué tal? Qué honra, ¿verdad? Bueno, esa honra la tenemos todos. Participar en la actividad del Señor mediante consignas divinas. Y uno de los tantos personajes maravillosos de las Sagradas Escrituras lo encontramos en capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles nos relata la conversión de Saulo de Tarso, pero no es de Saulo de quien quiero hablarle. Siempre que miramos capítulo 9 de los Hechos vamos a mirar a Pablo, pero yo quiero que mire a un hombre llamado Ananías. A nuestro hermano Ananías aquí le digo, vos no sos el Ananías de capítulo 5, vos sos el Ananías de capítulo 9. El Ananías de capítulo 5 tuvo un muy mal final, pero el Ananías de capítulo 9, qué gloriosa consigna, ¿verdad? Y mire,
lo que sucede en la vida de este hombre, que es un instrumento de Dios, la primera persona que trata con Saulo luego de su conversión. Recuerda la historia cómo es. Saulo va respirando amenazas y muerte contra los creyentes que estaban en Damasco, y cuando está cerca de la puerta de Damasco, el Señor se le aparece. De esto estuvimos hablando semanas atrás. El Señor se le aparece y lo confronta y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y le quita la vista, lo deja ciego. Pero ahora va a ser ministrado, ayudado, bendecido por el Señor, y un hombre llamado Ananías es el mensajero del Señor. Había en la ciudad de Rosario un hermano. ¿Cuántos Ananías tiene Dios en Rosario? Y usted se estará preguntando, ¿de qué se está refiriendo el pastor? Mire cómo lo llama. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Quiero resaltar esto. No dice que era un profeta, no dice que era un apóstol, no dice que era un ministro, no dice que era un maestro. ¿Qué dice que era? ¿Cuántos discípulos hay acá? ¿Cuántos discípulos tiene el Señor en la ciudad de Rosario? ¿Cuántos discípulos tiene el Señor con los que puede contar como contó con Ananías? ¿Cuántos le dicen: yo soy como Ananías, estoy dispuesto, Señor? Y esto es lo que nos cuenta la Biblia. Ese discípulo llamado Ananías, cuando el Señor lo llama, él responde adecuadamente, como es correcto responder cuando Dios trata contigo. ¿Qué hay que hacer cuando Dios trata contigo? Decirle: heme aquí, aquí estoy, dispuesto. Así que ese discípulo, esa discípula que el Señor tiene en Rosario, va a responder cuando el Señor le habla. ¿Qué va a responder? Heme aquí. Cuando el Señor se manifiesta a tu vida, ¿qué le vas a responder? Heme aquí. Disposición, ¿verdad? Esto estábamos viendo en nuestros devocionales, porque esta es la actitud de una persona madura. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Le dio el GPS, ¿verdad? Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando y ha visto en visión. Ananías no puedo mandar a otro porque ya le mostré que sos vos el que va. Ha visto un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima de él para que recobre la vista. Entonces, quiero que preste atención a este detalle. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Vos estás seguro, Señor, lo que estás haciendo? Este tipo es peligroso. Este ha encarcelado hermanos nuestros, ha torturado hermanos nuestros. Este es un perseguidor de la iglesia. Pero, heme aquí, estoy dispuesto. Quiero que tome en cuenta este detalle. Y dice versículo 14: aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Me hago una pregunta yo. ¿Alguien le mandó un mail a Ananías? Desde Jerusalén recibió un fax, una llamada de teléfono, un mail, un WhatsApp. Quién sabe, se conectaron por Skype y le dijeron: mirá, ahí va Saulo. Este hombre estaba enterado. Saulo no había llegado a Damasco, pero Ananías estaba enterado quién era el que venía ahí. Es decir, este discípulo estaba en la onda, ¿verdad? Sabía lo que estaba aconteciendo. Tremendo discípulo. Y entonces le dice al Señor: este viene con toda la autoridad que le dieron los religiosos de Jerusalén para venir y maltratar a tu pueblo, a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Observe aquí: de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Cuando usted lee el libro de los Hechos y observa el ministerio de Pablo, usted va a encontrar que le predicó a los judíos, que le predicó a los gentiles y le predicó a los reyes. ¿Sabía Dios lo que iba a hacer con él? Lo sabía. Y el primer hombre en enterarse fue Ananías, que Dios tenía cosas muy claras con la vida de Pablo. Entonces fue y puso las manos sobre Pablo y le dijo:
¿Cómo le llamó? Hermano Saulo. ¿Le llamarías hermano a uno que todavía no dio ningún fruto? Dios lo tocó, estaba ahí aguardando la manifestación del Señor, el socorro divino. Evidentemente, este Ananías era un hombre fiel, estaba dispuesto y con una medida de fe para llamarle hermano a ese monstruo. Ese que había hecho matar a Esteban, ese que había herido a tantos hermanos, ese que había perseguido a la iglesia del Señor, ese tipo tan peligroso. Pero como Dios estaba operando, entonces Ananías no tuvo problema para creer al Señor y llamarle hermano a ese que todavía no había sido transformado. Entonces, cuando miramos la vida de Ananías, descubrimos que es un discípulo. No se menciona que es un apóstol, que es un profeta, que es un pastor, ni siquiera es un cantante, ni siquiera un maestro, nada de característica ministerial cómo relacionarlo, porque los discípulos tienen un ministerio de discípulo. Así que quiero que lo sepas. ¿Cuántos discípulos hay aquí esta noche? Los discípulos son personas a quien Dios les habla, los llama, los guía, los unge, los usa. Decir, ese soy yo, estoy dispuesto, disponible, listo para que Dios me use. Gloria al Señor. Este discípulo recibe lo que voy a llamarle una consigna divina. Una consigna de parte del Señor, algo que hacer. Y discípulo querido, voy a decirte que toda persona que obedece a una consigna divina materializa la potencia de la gloria de Dios. Quiero explicar esto que digo en pocas palabras y las escribí en menos palabras todavía, pero quiero explicarlo. Hace algunas semanas atrás le decía a mi esposa, nosotros espiritualizamos todo. Que uno defendió un lote de lentejas hasta que la espada se le quedó pegada en la mano, espiritualizamos el acontecimiento, espiritualizamos la onda de David, la espada de Goliat, espiritualizamos esto y espiritualizamos lo otro. Y digo, ¿cuándo llegará el momento que vamos a materializar las riquezas de la gloria del Señor? Y en esa búsqueda entiendo que el Señor nos está diciendo esto: los que asumen consignas divinas son los que materializan el poder de la gloria del Señor. Cuando la multitud que está siguiendo a Jesús llegó la hora lógica de darles algo de comer, y los discípulos del Señor, queriéndose sacar de encima el compromiso de tanta responsabilidad, le dicen, Señor, despedilos, que se vayan a su casa, pobres, no tienen nada de comer. Y el Señor dice, ¿qué problema hay? Denle ustedes de comer. ¿Recuerda qué respondieron los discípulos? Nosotros, ¿de dónde vamos a sacar? Y sacan la cuenta, alguien sacó la calculadora y dijo, ni siquiera 300 denarios, un dineral hace falta. ¿Y de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Y el Señor no se asustó y le dijo, bueno, miren lo que tienen, busquen. Y entre la multitud buscan y hay solamente uno solo, un chico, que llevaba unos pancitos y unos pececitos, llevaba una comidita para él, para algún ratito y listo. Pero cuando se lo traen a Jesús, como tratando de convencerlo, esto es todo lo que tenemos. ¿Qué es esto? Entre tanto, no importa, ustedes vayan y digan a la gente que se quede tranquila, que ahora vamos a comer. Yo creo que los discípulos, si yo hubiera estado ahí, creo que me hubiera querido disparar, hubiera salido corriendo, porque ¿cómo le decís a la gente que ahora van a comer y vos sabés que no hay comida? Te comen a vos, ¿verdad? Una de las peores cosas que le podés decir a la gente, quédese tranquilo que le voy a traer de comer, y llevarles de comer porque te van a comer a vos. Y Jesús toma aquellos panes, los bendice, y dígame qué sucedió. Las riquezas de la gloria de Dios se materializó. Aquello fue simplemente la obediencia a una consigna, una respuesta inicial. Pero lo que produjo el alimento para la multitud es la omnipotencia, la riqueza en gloria del Señor.
¿Y quiénes son los que materializan la gloria del Señor para hacerla notoria, visible? Son los que asumen consignas. Si estos hombres hubieran salido corriendo, nunca hubieran visto ese milagro. ¿Nos vamos entendiendo? Obedecer una consigna materializa la potencia de la gloria del Señor. Y entre las cosas que el Señor hizo cuando en la historia fue apareciéndose a distintas personas, apareció para consolarlos, apareció para sostenerlos, para fortalecerlos, apareció para protegerlos, pero muchísimas veces apareció para darles una consigna. ¿Cuántos están listos para decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy? Quiero ser alguien que asuma consignas. Entonces, estos que asumen las consignas se involucran en algo que, aunque no lo podamos explicar técnicamente, pero se involucran en algo, se involucran en participar con el Señor en esa consigna y materializan las riquezas de su gracia. Empieza a ver lo que antes no había. Hacía falta alimento y hubo alimento. Hace falta ropa y abrigo y no la hay, pero los que materializan las riquezas de la gloria del Señor, ahora dígame, ¿cuánto cantamos de las riquezas de la gloria? Lo cantamos, lo espiritualizamos, lo explicamos, lo ilustramos, pero hace falta los que toman las consignas y materializan esa riqueza en gloria. ¿No te gustaría ser uno de ellos? De hecho, muchísimos de los que están acá, muchísimos, ya han vivido la experiencia de asumir una consigna divina y materializar la riqueza de la gloria. Entonces no solamente vas a hablar de aquel Dios maravilloso que un día hizo el cielo y la tierra por allí a lo lejano en la historia como la Biblia lo relata, sino es ese Dios que te está demostrando que está presente y que tiene poder y que responde a la oración y que cubre la necesidad. Esto es lo que llamo materializar la gloria del Señor. Así que preguntémonos qué es una consigna entonces. Una consigna es una encomienda, una responsabilidad irrevocable. Esas que no le hacemos oso. Heme aquí, envíalo a Él. Y no eso que se toma con responsabilidad y con dedicación. Gracias al Señor por los hermanos que tienen instrucción y capacitación en esto. Y entonces, bueno, el pastor Alejandro, en su instrucción militar, me dio una explicación más profunda de lo que es una consigna. Es una orden que absolutamente nadie puede revocar. ¿Tomás así las cosas cuando el Señor te habla? Como una consigna que nadie puede revocar, o la revocaste a los 10 minutos. Esto es lo que personalmente me hace cosquilla, hermanos, de gente que vive corriendo para escuchar a este profeta y al otro profeta, y ya le habló el Señor 50.000 veces y nunca se dedicó a llevar a cabo lo que el Señor le habló. Está buscando alguna palabra que revoque la orden anterior. No tengo ningún problema con los ministros que dan palabra del Señor. Tengo problema con el creyente que sigue buscando otra orden y nunca cumple la orden recibida. Pues que no sea usted de esos, sino de esos que se involucran para cumplir lo que el Señor le ha dicho, cueste lo que cueste. Un discípulo del Señor está bien dispuesto para decir que, heme aquí. ¿Cuántos van a decir? Heme aquí. Dígalo conmigo, heme aquí. Ahora se anima a añadirle una más. Cueste lo que cueste. Heme aquí, cueste lo que cueste. Amén. Nuestros relatos, y de pronto por el modo en que está explicado o escrito, salvando algún modo literario, muchos de los relatos bíblicos están envueltos en una especie de romanticismo. Déjeme ser un poco práctico esta noche. Qué lindo es leer cuando el ángel aparece a María y le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, sos la persona que Dios quiere utilizar para engendrar a su Hijo Jesús. ¿Y qué le dice María? Heme aquí, cueste lo que cueste. Y aunque a usted le parezca que esa es una interpretación muy mía, voy a decirle que a lo largo de la vida de Jesús hay varias evidencias de que socialmente estaban sospechados, estaban muy mal mirados. Cuando María asume la consigna divina
de ser embarazada por el Espíritu Santo, cosa que no iba a poder ocultar en público, asumió el riesgo de que la maten apedreándola. Esa era la modalidad de aquellos días. Imagínese no poder explicar quién era el padre de ese niño. ¿No asumió el riesgo de que la apedrearan? Cueste lo que cueste. Quiere decir que asumir las consignas divinas no es para gente floja. Es para gente lista, dispuesta a jugarse, cueste lo que cueste. De pronto, este detalle es una observación mía en base al entorno social y a la modalidad religiosa del lugar donde vivía María. Pero hay una que está claramente dicha en las Escrituras. José dijo, chao nena, esto para mí no tiene explicación. Se mantuvo en silencio y si no aparece el ángel y lo detiene, lo primero que pierde María es a su amado. ¿Se detuvo alguna vez a pensar eso? Porque asumir las consignas del Señor no es juego. Asumir las consignas del Señor trae riesgo. A veces peligro y a veces renunciamiento. ¿Estás dispuesto a decir, heme aquí? Cueste lo que cueste. Entonces empezás a ser ese discípulo que el Señor está buscando. Esa persona que no huye, esa persona que confía, que tiene confianza, que el que dio la orden sabe llevarla a cabo. Amén. Gloria a Dios. Una consigna es esa directiva irrevocable. Lo vamos a ilustrar con algo de la historia. Aquel soldado que le toca cuidar la entrada al polvorín. Y es nada menos que el general San Martín el que va a ingresar allí. A paso firme y con el ruido de sus botas se acerca y el soldado lo para y dice, perdón general, no puede entrar. ¿Cómo que no puedo entrar? Soy el general. Señor, usted puede entrar, pero no puede entrar con esas botas. Usted no puede entrar con ese calzado. Porque si ese joven no cumplía la consigna y se producía algún chispazo dentro del polvorín, la historia de San Martín terminaba ahí. Pero ahí hubo alguien que cumplió. ¿Qué cumplió? La consigna. Y aunque era el general, lo paró y le dijo, no puede entrar. Una consigna es muy seria. Cumplir una consigna divina salvaguarda a muchos y no cumplirla perjudica a muchos. Como aquel muchacho se planta delante del general y luego el mismo general lo honra, lo reconoce, lo valora, lo admira y dice, gente como esta necesitamos, ¿qué? Gente que cumpla consignas. A él lo mandaron a cuidar el polvorín y ¿qué hizo? Cuidó a cualquiera que iba a entrar al polvorín para que no muera en una explosión. Entonces, las consignas son esas órdenes irrevocables que hay que hacer valer en todo momento. Amén. ¿Por qué llamarlas divinas? Porque las consignas que nosotros asumimos vienen de los cielos. Bienaventurado el que entiende que Dios le habló sobre algo que tiene que hacer. Bienaventurado. Y Jesús dijo, si sos fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Aquel que aprendió a ser fiel en cosas pequeñas, en cosas que de pronto quizás nadie se enteró, pero fuiste fiel. Eso te está entrenando, eso te está madurando. Recuerdas que la madurez es lo que nos habilita para el paso siguiente. Es que cuando maduramos, estamos siendo entrenados, preparados, listos para el paso siguiente. Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cumplir las consignas divinas nos va llevando en esa vida de crecimiento, de dependencia, de fidelidad, de constancia con el Señor. Y qué bueno es que podamos comprender cuando las órdenes vienen del Señor. Qué bueno es que nuestro oído se afine para oír la voz del Señor. Hace muchos años, imposible sacar la cuenta, yo era niño. Yo tendría 5 años o 6, cuando en mi casa se leyó en una revista, de esas revistas que contaban las cosas tan espeluznantes,
el caso de un hombre que mató a su propia madre. Y delante del juez él dijo: oí una voz que me ordenó hacerlo. Evidentemente, ¿de quién vino esa consigna? Esa vino del diablo. Esa consigna vino del infierno. ¿Cuánta gente obedece a consignas del infierno? Obedece a consignas del diablo. Y hay gente que lo hace. Qué bueno es que haya gente que obedezca a las consignas divinas, que esté dispuesto, que le diga: Señor, heme aquí, ¿qué más? Cueste lo que cueste. Y lo que viene del Señor es más irrevocable que cualquier otra orden. Ya te está asustando esto, ¿verdad? ¿No te asusta? Por eso dije, esto es cosa para gente madura. Hay uno solo que me contestó, ¿eh? ¿No le asusta a usted? Seguimos adelante, amén. Entonces vamos a descubrir que una consigna es una orden muy seria para respetar, más aún una consigna divina. Mira, hay ejemplos en la historia, tantos ejemplos. Un hombre llamado Noé. Dios le dice: Noé, quiero que construyas un arca. Y entonces, bueno, vamos a largar a volar la imaginación. Noé contrató los mejores aserraderos, compró las mejores máquinas, contrató el personal, fue una empresa que contrata personal y le dijo: tráigame buenos. ¿Qué hizo Noé? Aserraderos no había, ingenieros para consultar no había empresas que contrataran gente, no había quien vendiera máquinas. Es más, no hubo ni siquiera nadie que hiciera un barco antes que él. Mire si Noé pedía la opinión de los demás. Pero ¿qué hizo Noé? Abrazó la consigna divina. Lo escribí en uno de los devocionales. Probablemente te pase lo mismo si te detenés a pensar qué habría pasado si Noé no hubiera obedecido esa consigna. Salvaguardó la especie humana, salvaguardó muchas de las especies de la tierra. ¿Qué habría pasado si Noé no asumía la consigna? ¿Es serio? Encontramos una persona tan puntual como Noé, un hombre como Abraham. Abraham es el embrión del linaje de la fe. Él está viviendo en una nación pagana, perversa, cruel, violenta, en Ur de los Caldeos. Probablemente las ciudades de los caldeos, como entre ellas Babilonia, serían las grandes metrópolis donde todo el mundo quería vivir. La ambición, el sueño de todos, llegar a vivir ahí en esas grandes y poderosas ciudades. Pero Abraham, que está ahí, Dios le dice: Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vení conmigo, porque vas a ser el inicio de una nación incomparable. ¿Sabe que usted es ciudadano de esa nación? El linaje de la fe. ¿Y qué hace Abraham? Asume esa consigna. Le cuesta llevarla en forma cabal, porque obvio, no tenía nadie que le diera el ejemplo, no tenía consejeros, no tenía pastores, no tenía hermanos, no tenía a Jorge que le ayudara a cantar coros, ni hermanos que le ministraran con la música. Estaba solo, pero obedecía al Señor y cumplió la consigna. Un ejemplo impresionante en su vida de fe. José, el hijo de Jacob, de jovencito, está oyendo la voz de Dios que le está dando una consigna divina. Y en esa inocencia de adolescente comete la imprudencia de contarlo delante de sus hermanos, y los hermanos se burlan de él, y su padre se enoja y lo maltratan, y los hermanos lo agarran entre ojos y lo maltratan y lo venden por esclavo, y él entra humillado. ¿A dónde? Al lugar donde Dios lo llevaba para cumplir la consigna. Y allí lo siguen maltratando y lo meten en la cárcel. ¿Dónde? En el lugar donde Dios lo llevaba para cumplir la... Y dígame dónde comenzó a manifestarse, a evidenciarse la gracia de Dios que estaba sobre José. Dentro de la cárcel. Allí es cuando le da una palabra de revelación a otro preso. Y cumplir esa consigna allí dentro de la cárcel hizo que llegara a los oídos del rey que ahí adentro había un joven hebreo que parecía tener línea directa con el soberano. Y entonces, cuando el rey necesitó que le interpreten un sueño, mandó a llamar a ese preso
y de la prisión pasó a ser el hombre que administrara todas las riquezas de Egipto y guardó del hambre a las naciones de la tierra y a sus propios hermanos que lo habían tirado en la cisterna y lo vendieron por esclavo. Porque José dijo, heme aquí. ¿Cuántos van a decirlo? Yo creo que a esta altura de la predicación nadie quiere decir heme aquí. Muéstreme que todavía lo dice. ¿Cuántos van a decir heme aquí? Y ahora se anima a decir, cueste lo que cueste, y esté donde esté, voy a cumplir la consigna que me diste, Señor. Esté donde esté. ¡Gloria a Dios! Hay una historia que me eriza la piel, simplemente voy a mencionarle un detalle de ello. Un profeta que está en la ciudad de Jerusalén y Dios lo envía a Samaria a reprender al rey Jeroboam. Va hasta Samaria y suelta la palabra que Dios le dio, y el rey sigue endurecido y el altar se derrumba y el rey enfurecido grita, ¡préndanlo! Y el brazo le queda duro. Y se da cuenta que Dios está en el asunto y se humilla y dice, varón de Dios, por favor, ven y llora por mí, vení. Es una historia impresionante. Creo que está allí entre su apunte para que usted pueda leerla en otro momento. Fuertísima, es una historia fuertísima. Quiero darle un consejo a los que cumplen consignas divinas. No le quiera cambiar el libreto a Dios. Dígale, cueste lo que cueste, voy a obedecer totalmente. Totalmente. Es una historia muy, pero muy fuerte. Pero vamos a ir a alguien que tiene así como otro color más agradable. Recordar a Lucas. San Lucas. ¿Has leído el Evangelio según San Lucas? ¿Has observado que Lucas es uno de los que pone mayores detalles en los relatos? En el Evangelio y en el libro de los Hechos, cuando Lucas relata que el paralítico fue sanado, dice, y se le afirmaron los pies y los tobillos, y por poco no se pone a describir el cartílago y los tendones y qué sé yo. Y todos decimos, bueno, porque era médico. Pero Lucas, ¿leíste el Evangelio de Lucas alguna vez? ¿Leíste los Hechos de los Apóstoles? ¿Sabes para quién lo escribió Lucas? Para un hombre llamado Teófilo, un gobernante griego, un hombre que simplemente aparece en las dos menciones que Lucas hace. Oh, excelentísimo Teófilo, he tratado de poner en orden todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y le escribe a Teófilo. Dios le dio a Lucas la consigna de escribirle a Teófilo. Y le escribe con tantos detalles. ¿Puede imaginarse usted que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito a una persona? Y voy a decirle más, escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles con tantísimos detalles todavía fue más fácil para Lucas, porque él caminó con Pablo durante muchos años. Pero él no estuvo cercanamente en los detalles que acontecieron en los evangelios, así que él los tuvo que investigar. Así que tuvo que investigar muchos detalles, tomar en cuenta muchas cosas para escribirlas prolija y ordenadamente. ¿Qué hizo Lucas? ¿Por qué estoy hablando de él? Es alguien que asumió una consigna. Toma la consigna de escribirle a ese gobernante griego con hambre y con sed de Dios, y el nombre Teófilo significa amante de Dios. Y Lucas escribe para un amante de Dios y le escribe una revelación impresionante. El libro de los Hechos de los Apóstoles ha bendecido a toda la iglesia de Cristo. Porque cuando alguien asume una consigna divina, bendice a multitudes. A través de la historia va a bendecir a multitudes. Lo que hagas en una consigna divina, obedeciendo al Señor, va a trascender a través de la historia a miles y a miles y a miles de personas. Tremendo ejemplo de Lucas. Pero quiero hablarte de otros cuantos desconocidos. Uno de ellos es el chico de los panes y los peces. ¿Quién sabe cómo se llamaba? ¿Cuántos nombres se le ha dado al pibe de los panes y los peces? Solo ilustrativamente, pero absolutamente nadie sabe cómo se llamaba el pibe. Es un desconocido en cuanto a su identidad. Sin embargo, no es desconocido en su modo de participar en las consignas divinas.
Porque lo que brilla, porque lo que vale, lo que importa no es nuestra identidad, sino la obra que Dios está haciendo. Entonces, yo creo que en los cielos Él se está enterando de que estamos hablando aquí esta noche y Él dirá, yo era ese chico, yo era ese chico. No quedó escrito su nombre en ningún lado, pero sí quedó escrito lo que Él hizo, poner esos panes y esos peces en las manos de Jesús. ¿Nos vamos entendiendo, amados? Y otros contemporáneos, personas de nuestros días, personas de nuestros tiempos, de nuestros momentos. Cuando estaba hace 2 o 3 años atrás, los años me pasan tan rápido que no logro recordar con precisión, pero fui a Centroamérica, a El Salvador, para la celebración de los 50 años de un ministerio que desarrolló maravillosos colegios. Y conocí personalmente los misioneros que le dieron inicio a aquellos colegios. El hermano Juan Bueno y otro hermano que fue su ayudante, su ladero fiel. Ni me pregunte el apellido porque no me voy a acordar, simplemente el nombre, me acuerdo que se llamaba hermano Douglas, ya ancianito. Estaba cumpliendo 50 años esos colegios, así que él tenía algo como 80 años. Y el hermano Douglas comenzó su conferencia hablando esa mañana a los que estábamos presentes con muchísima dificultad, porque ya en tantos años que volvió a su tierra no había practicado el español, así que le costaba, era una mezcolanza de palabras las que decía. Y como los organizadores sabían que él había sido misionero en El Salvador y que hablaba español, no le pusieron traductor. Así que se arregló como pudo. Y esa mañana se presentó y dijo así, que estaba feliz de estar allí, y dijo más, porque toda la gente conocía su historia, dijo, la que tenía los días contados en aquel tiempo, me fue a despedir al aeropuerto. Y entonces en su predicación contó el relato. Cuando él y su esposa van a El Salvador, a la esposa se le declara una enfermedad y el diagnóstico era terminal, los días contados. Habiendo abrazado la obra misionera, estando en el campo de labor, cueste lo que cueste, casi que tenían que andar eligiendo en qué tumba iban a guardar su cuerpo. Los días contados. Y ellos se abrazaron al Señor y oraban en personas de fe, clamando y rogando, y seguían trabajando y trabajando esforzadamente, arrastrando esa enfermedad, luchando con esa enfermedad en su cuerpo, seguía y seguía y seguía desarrollando el ministerio. Pero en uno de esos viajes que hace de vuelta a su tierra en Estados Unidos, en un aeropuerto, está ella sentada esperando que su esposo siga un trámite, y un señor se acerca, como reconociéndola, y viene y le dice, señora, yo necesito hablar con usted. Y ella dice, bueno, estamos muy de paso, nuestro avión sale en un momento, y ¿dónde puedo verla? ¿Dónde puedo verla? Y dice, mi esposo y yo somos misioneros en El Salvador. Él dice, por favor, deme un teléfono, yo necesito hablar con usted, necesito verla. Y entonces, así como pensando quién es este sospechoso, le dio el número de teléfono. Días después reciben la llamada desde Europa. Y ese hombre le dice, necesito verlos. Así que les da una fecha y viaja desde Europa a Centroamérica. Llega en un avión 9 de la mañana y regresa a la 1 del mediodía. Le dice, voy solo por unas horas, necesito verlos. Usted se va a enterar ahora qué significa una consigna divina. Un poquito más de qué significa una consigna divina. Como ella le dijo que eran misioneros, pensaba el matrimonio, Douglas y su esposa pensaban que este hombre vendría a traer una ofrenda para la obra misionera. Esa mañana lo reciben en el aeropuerto, un desconocido. Bueno, tratan de ver cuándo desembucha a que vino acá. Toman un café, lo llevan luego a mostrarle el colegio que estaban construyendo, el templo que estaban construyendo. Le hablaban de la situación económica de El Salvador, el hombre los escuchaba muy atento. Fueron a almorzar y finalmente los llevaron al aeropuerto. Y cuando estaban llegando al aeropuerto le dice, quiero decirle por qué vine acá. Y ellos ya se estaban haciendo la ilusión. Este hombre saca la chequera y nos deja una ofrenda para la obra que estamos haciendo aquí. Y entonces le dice, yo estaba una mañana en la iglesia donde me reúno, rezando y pidiéndole a Dios que use mi vida.
Y le dije, Dios, quiero hacer algo que te honre a ti. Y me mostró tu cara. Por eso te reconocí en el aeropuerto. Y vine para decirte lo que Dios me dijo que te diga. Observe, de Europa, viajar a El Salvador, por solo unas pocas horas, venir a Centroamérica, para darle una palabra. Y le dice, Dios me dijo que te diga, bástate mi gracia. Lo saluda y se va y sube al avión. Y el hermano Douglas lo decía con todo el humor de este anciano, decía, chocolate por la noticia. Eso está escrito en la Biblia. Lo hemos leído tantas veces, lo hemos predicado tantas veces. Bueno, tendría ganas de pasear. Se volvían a su casa y se preguntaron con la esposa, alguien que tiene ganas de pasear no invierte lo que este hombre invirtió, lo que gastó en dinero para este viaje. Y venir solo por estas horas, sabiendo tanto para conocer y disfrutar en Centroamérica, vino específicamente para decirnos esto que está en la palabra. Y fueron a las Escrituras a leerlo otra vez, ese pasaje tan conocido, cuando el Señor le dice a Pablo, lo consuela. Pablo está peleando con un aguijón y el Señor le dice, Pablo, bástate mi gracia. Y cuando están leyendo la palabra comienza a obrar poderosamente dentro de ellos y le da la fortaleza. Y esa enfermedad que le tenía los días contados, esa enfermedad se detiene, retrocede, desaparece de su cuerpo. Y más de 50 años después este hombre está diciendo, la que tenía los días contados me fue a despedir al aeropuerto. Porque la gracia del Señor fue suficiente. ¿Me entiende usted qué le estoy diciendo? Aquel hombre tuvo una consigna divina. Y ese hombre dijo, cueste lo que cueste. Y fue, y la consigna era simplemente darle esa palabra, bástate mi gracia. ¿Sabes qué sucede cuando una persona cumple una consigna divina? Desata el poder de la gloria en favor de aquella persona a quien fue comisionado a tratar. Esa palabra que le das a alguien por la indicación del Señor va a desatar su corazón para recibir lo que viene del cielo. Va a abrir sus ojos para recibir lo que viene del Señor. ¿Podría hacerlo el Señor por un ángel? Claro que lo podía hacer, pero quiere hacerlo a través tuyo. Y no hay mayor honra que eso, que Dios quiera obrar a través nuestro. Esa palabra trajo iluminación a la vida de esa persona. Bueno, esto es para darle un poquito de sensación, espero que no se corten estas otras. Gracias a Dios que hay sonido. Por favor, entiéndalo, no sé qué habrá pasado, detalle técnico ahí. Me da vergüenza que solo me vean a mí y yo no los veo a ustedes. ¿Quién tuvo la consigna de apagar la luz? Cuando alguien asume una consigna divina, está poniendo en marcha la potencia de los cielos. ¿Me entiende? Tengo algunos testimonios más. Esas cosas hacen evidente que el Señor está presente, que el Señor está en acción. Y los que obedecen las consignas divinas se alistan, se preparan, asumen los riesgos. No iba a contar esto, pero déjeme contarlo así de paso. Uno de mis hermanos, la verdad que me es un interrogante mi hermano, porque con esa experiencia yo creo que un creyente debiera consagrarse a servir a Dios con todas sus fuerzas. Tiene que viajar de Mar del Plata a Tucumán, porque su suegro enfermó grave, muy grave. Déjenlo así que está lindo. Y su auto no estaba bien, así que le prestan otro auto que estaba un poquito mejor que el de él. Mecánico, conocedor de los fierros, se cargó sus herramientas y salió de viaje sin descansar. En el camino tuvieron unos cuantos inconvenientes, una especie de accidente. Cuando llegaron a mi casa, cuando va a Tucumán, siempre hace un alto en Rosario. Mientras él descansaba un poquito, yo llevé el auto, conseguí la llanta que se había roto, hice la reparación de las ruedas y siguió camino. Llegó a Tucumán y gracias a Dios la mano del Señor obró sobre su suegro, don Manuel Campos, quien se convirtió por un tremendo milagro.
y lo levanta y lo sana. Así que bueno, llegó la hora de retornar y están saliendo de Tucumán y el radiador de aquel viejo Ford Falcon se rompe del todo, imposible arreglarlo. Y un domingo a la tarde, ¿dónde va a ir? Los que vivimos en Rosario tenemos que decir gracias a Dios que aquí encontrás de todo cualquier día de la semana. Pero cuando vas a otras ciudades del país te das cuenta que no es así. Entonces alguien le dice, mirá, por allá, por esta avenida hay un mecánico, capaz que por ahí lo encontrás, qué sé yo, puede ayudarte. Cuando él da la vuelta sobre una calle lateral para retomar la avenida, en un cerco de libustros hay un cartel así muy improvisado que dice reparo radiadores. Así que se bajó y golpeó las manos y sale el hombre de adentro, lo mira y dice, bueno, pero un momentito, y va adentro y aparece con el radiador del Falcon. Y se abre el capot y mi hermano estaba sorprendido porque ni le había explicado lo que pasaba. Levantó el capot, se lo cambió y no el de 3 hileras, sino los conocedores van a saber qué es esto, el de 4 hileras que refrigera mejor. Le dijo, lo terminé de reparar ayer, está nuevito. Se lo instaló, sacó el viejo y mi hermano estaba pensando, ¿cuánto me va a salir esto? Conseguí la solución, pero ¿cuánto me va a salir? Así que estaba como expectante. Y cuando termina de instalarlo, dice, vamos a probarlo, vamos a ponerle agua, estaba todo listo. Baja el capó y le dice, señor, buen viaje. Y dice, ¿cuánto te debo? No, señor, está todo pago. Ni sé cómo se llama ese hombre, pero sé que es alguien que aceptó una consigna divina. ¿Entiende? Ese hombre tomó una consigna que Dios le dio y preparó un radiador para ese auto el día antes de que mi hermano lo necesite. ¿Qué quiero decirte con esto, mi hermano? Dios toma personas que están dispuestos a decirle, heme aquí, cueste lo que cueste, y te da una experiencia que no tiene comparación cuando vos te involucras en lo que Dios está haciendo, aunque económicamente te pueda traer algún costo, pero la vivencia que te deja no tiene comparación con nada. Ser instrumento de Dios en una situación como esa, y entienda que estoy utilizando ilustraciones que no tienen que ver con un ministerio profético, con un ministerio apostólico. Estoy hablando de cosas que hacen los discípulos. ¿Me entiende? Porque si yo te hablara de un hombre con llamado y con ministerio y con dones, vos estarías diciendo, bueno, esas personas puede usar el Señor, pero te estoy mostrando que Dios usa discípulos. ¿Qué? Personas como vos y como yo. Mi hermano mayor, años antes, si mis hermanos han sido un interrogante para mí, yo creo que ellos debieran haber descubierto cuánto los ama el Señor. Su casa va a remate porque le van mal los negocios, y me comentó algunas veces y oramos, pero esas cosas fueron tan mal y finalmente un día me llama y me dice, nos rematan la casa mañana, estoy tranquilo, me dice, pero quería decírtelo para que nos acompañes orando. Y bueno, fue a remate. A los 2 o 3 días alguien toca timbre en la casa y aparece y le dice, esta es la casa que se remató, ¿verdad? Sí, dice, pero ya se remató. Dice, bueno, quiero decirle, yo la compré, señor Codañone, ¿quiere usted la casa? Y mi hermano le dice, sí, imagínese, porque esta casa tiene historia para nosotros y tengo todo aquí, pero me tengo que ir. Dice, no, usted no se tiene que ir. ¿Usted quiere la casa? Y él entendió que Dios estaba haciendo algo y le dijo, sí, señor, yo quiero la casa. Y dice, bueno, venga conmigo al banco, tome sus documentos. Vamos al banco, y le hizo un crédito a pagar en 15 años con una cifra menor que un alquiler. Y cuando salían del banco le dice, yo soy un hombre de negocios y hago negocios inmobiliarios, pero esto es lo que inmobiliariamente es lo más ridículo que hice en toda mi vida. No tiene explicación, pero le quiero decir, yo tengo una alegría por dentro que no se puede explicar. Le dio un abrazo, una palmada y se fue. Participar en una consigna divina te va a dar ese tipo de experiencias. Es más, voy a decirte que muchas veces el beneficiado ni se entera. Ni se entera que Dios te estuvo usando. Ni se entera que fuiste el instrumento que Dios utilizó. ¿Estás dispuesto a incluir eso en los riesgos y en los costos?
que tal vez no te dé ni siquiera las gracias, pero haber cumplido una consigna divina llena el corazón, el alma, el espíritu. Y aquel hombre que ni sé si salvó lo que invirtió, pero lo abrazó a mi hermano y le dijo: esto es lo más loco que hice en toda mi vida, pero a mí me da una alegría que no se la puedo explicar. Chao, y se fue. ¿Cómo se llama eso? Alguien que abrazó una consigna divina. Ve, en negocio, en distintas necesidades, en distintas situaciones, Dios tiene sus discípulos a quien utilizar. ¿Estarías dispuesto a decirle: Señor, no te olvides de mí? Como aquel hombre que está en su reunión un domingo por la mañana diciéndole: Señor, quiero que uses mi vida para algo. Y Dios le muestra esa cara de esa persona y viaja a Centroamérica para solo decirle lo que se lo pudo haber dicho por un telegrama, se lo pudo haber dicho por una llamada en el teléfono: bástate mi gracia. Pero la consigna era que se lo tenía que decir frente a frente. Y esa palabra desató un milagro de sanidad impresionante. Cuando las consignas se cumplen, se desatan ese tipo de milagros poderosos. ¿Quiere ver usted milagros? ¿Quiere ser participante de milagros? ¿Qué hacer cuando Dios nos da una consigna? ¿Qué hacer? No voy a darle una lista muy larga de cosas, simplemente decirles cuál es la primera de las cosas que hay que hacer. Obedecer. ¿Está listo para recibir una palabra de revelación esta noche? La obediencia no se compensa. ¿Entiende? La obediencia no se compensa. ¿Qué es? Señor, no te voy a obedecer, pero voy a dar una mejor ofrenda. No te voy a obedecer, pero te voy a cantar 3 canciones. Señor, y bueno, no te obedecí, pero voy a hacer una semana de ayuno. Hacé ayuno, canta las canciones, da tu ofrenda para buscar la presencia del Señor, pero nunca para negociar la obediencia. Bienaventurado el que toma esta palabra. La obediencia no se compensa, no se negocia. La obediencia es obediencia. Sumale a ello todo lo demás. La oración, el ayuno, el canto, la alabanza, la ofrenda. Sumale todo lo demás, pero que no te falte la esencia, que es la obediencia. Bienaventurado el que atesora esta palabra. A la obediencia añadirle fe, santidad, responsabilidad, asumir los riesgos, asumir los costos. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá sobre mucho. Amén. De esa manera uno tiene que manejarse ante una consigna divina, asumir los riesgos, los costos y ser fiel y guardar su vida en santidad. ¡Qué honor que Dios nos llame para servirle!